El golpe de la masa del juez contra la oscura mesa de madera resuena en mis huesos como el eco de todos los años que he vivido en silencio. Aquí estoy yo, Elena Vargas, 67 años, sentada en esta sala fría, con mis manos arrugadas aferradas a un sobre amarillo que he guardado durante 13 años. El corazón me late tan fuerte que temo que todos puedan oírlo. Frente a mí está mi hija Valeria, con su elegante traje y con su abogado de corbata roja señalándome como si fuera una criminal. Sus ojos arden con una rabia que no entiendo, o quizá entiendo demasiado bien. A su lado, el abogado Marcos Salinas revisa unos papeles con la seguridad de alguien que cree tener la verdad de su lado. Señoría, dice Valeria, con la voz temblorosa pero firme. Mi madre ha tenido a mis hijos durante 13 años sin mi consentimiento. Esto constituye un secuestro parental. Yo nunca la autoricé a llevárselos. Sus palabras me hieren como dagas afiladas. Secuestro. Esa palabra me atraviesa el pecho y se queda clavada allí donde guardo todos mis dolores de madre. Miro hacia atrás y veo a mis 3 nietos, Arturo, 20 años, Emilia, 18, y Andrea, 16, sentados en la tercera fila. Sus rostros están pálidos, confundidos, como si estuvieran viendo una película que no entienden. El juez Teodoro Manso, un hombre de pelo canoso y ojos cansados, me observa por encima de las gafas. Señora Vargas, ¿qué tiene que decir ante estas acusaciones? Mis dedos aprietan el sobre. Dentro están las pruebas de una verdad que he guardado durante años, protegiéndola como un tesoro o como una herida que no termina de cerrar. Señoría, digo, mi voz. Yo no secuestré a nadie. Simplemente crié a los hijos que mi hija abandonó en la puerta de mi casa. Eso es mentira, grita Valeria, poniéndose de pie. Yo nunca los abandoné. Tenía problemas de salud mental. Necesitaba ayuda temporal. Su abogado la calma con un gesto de la mano. Señoría, mi clienta fue hospitalizada por una depresión posparto grave. Necesitaba tratamiento médico urgente. La señora Vargas se aprovechó de esa vulnerabilidad para quedarse con los niños y alienarlos de su madre biológica. Siento como la sala se llena de susurros. Algunas personas del público asienten, como si ya hubieran decidido quién es la víctima en esta historia. Pero yo conozco la verdad. La he vivido día tras día durante 13 años. Madrugadas, fiebres, tareas escolares y abrazos cuando lloraban preguntando por su mamá. Señora Vargas, dice el juez con un tono más suave, entiendo que cuidar de sus nietos debe de haber sido difícil, pero si la madre biológica está pidiendo la custodia. Con todo respeto, señoría, lo interrumpo, y mi voz sale más firme de lo que esperaba. Hay cosas que este tribunal necesita saber antes de tomar cualquier decisión. Levanto el sobre amarillo y lo sostengo en alto. Es un gesto simple, pero veo cómo los ojos de Valeria se abren con lo que parece ser miedo. Aquí tengo documentos que cambiarán por completo esta conversación. El juez se inclina hacia adelante. ¿Qué tipo de documentos? Pruebas de lo que realmente pasó hace 13 años. Pruebas de por qué mi hija está hoy aquí. Y no es por amor maternal. Mi voz tiembla ligeramente, no de miedo, sino de una emoción que no sé nombrar. Valeria se pone pálida. Mamá, por favor, no hagas esto. ¿Hacer qué, hija? Decir la verdad. El abogado Marcos Salinas carraspea. Señoría, la señora Vargas está intentando desviar la atención del tema principal. Documentos del pasado no cambian el hecho de que mi clienta tiene derechos legales sobre sus hijos. Al contrario, digo mirando directamente a los ojos de mi hija. Estos documentos explican exactamente por qué estamos aquí hoy. Explican por qué, después de 13 años de silencio absoluto, de no enviar ni un solo dólar para los gastos de sus hijos, de ni siquiera llamar en Navidad, mi hija aparece de repente con un abogado. El silencio en la sala es pesado, como el aire antes de una tormenta. Oigo los latidos de mi corazón, el susurro de los papeles que el abogado revuelve nervioso, la respiración entrecortada de mis nietos detrás de mí. El juez me mira fijamente. Señora Vargas, ¿está sugiriendo que hay motivos ocultos en esta demanda? No estoy sugiriendo nada, señoría. Estoy afirmando que los hay. Mis ojos se encuentran con los de Valeria, y veo en ellos la misma expresión que tenía de niña cuando la sorprendía en una travesura. Y todo está documentado aquí. Mamá, susurra Valeria. Por favor, piensa en lo que estás haciendo. He tenido 13 años para pensar, respondo. 13 años de noches en vela cuando Arturo tenía fiebre.
13 años de reuniones escolares en las que yo era el único miembro de la familia presente. 13 años esperando una llamada tuya que nunca llegó. El juez Manso da unos suaves golpecitos con la masa. Señora Vargas, ¿está dispuesta a presentar esos documentos como prueba en este caso? Miro el sobre en mis manos. Dentro están las cartas que Valeria me escribió, las fotos que guardé, los recibos que conservé y algo más. Algo que ni siquiera mis nietos saben que tengo. Algo que lo cambiará todo. Sí, señoría, estoy lista. El juez asiente y hace una pausa para revisar su agenda. Muy bien, señora Vargas, pero antes de examinar esos documentos, me gustaría escuchar su relato completo de los hechos. Cuéntenos qué ocurrió hace 13 años. Cierro los ojos un momento y me transporto a aquel día que cambió mi vida para siempre. Era un martes lluvioso de octubre. Estaba en mi pequeña cocina preparando una infusión de manzanilla para calmar los nervios después de una cita con el médico en la que me habían confirmado que mi artritis estaba empeorando. Entonces oí los golpes en la puerta. Era casi mediodía. Empiezo a notar cómo mi voz se suaviza con el recuerdo. Valeria apareció en mi puerta con los 3 niños. Arturo tenía 7 años, Emilia 5 y Andrea apenas 3. Estaban sucios, con la ropa arrugada, y los pequeños lloraban de hambre. Miro a mis nietos. Arturo me dedica una sonrisa triste, como si recordara fragmentos de aquel día. Los ojos de Emilia están vidriosos y Andrea, mi pequeña Andrea, se abraza a sí misma como hacía cuando era una niña asustada. Mi hija entró en mi casa como un huracán, continuó. Llevaba una bolsa de plástico con algo de ropa de los niños, toda revuelta, nada limpio. Me dijo, mamá, necesito que te los quedes un tiempo. Solo serán unas semanas, hasta que arregle mis problemas. Valeria baja la mirada. Su abogado le susurra algo al oído, pero ella no responde. Sé que recuerda ese día tan claramente como yo. Le pregunté qué problemas, si necesitaba ayuda económica, si había pasado algo con el padre de los niños, pero ella no hacía más que repetir que volvería pronto. Les dio un beso rápido a cada uno y se fue. Los niños corrieron a la ventana gritando, «Mami, mami». Pero ella ya se había subido a un taxi y se había marchado. El silencio en la sala es absoluto. Puedo sentir cómo la respiración de la gente se vuelve más lenta, más profunda, como si contuvieran algo dentro. Esa noche, Arturo me preguntó cuándo volvería su mamá. Le dije que pronto. Andrea lloró porque quería su osito de peluche, que se había quedado en la casa de Valeria. Emilia, mi dulce Emilia, me ayudó a preparar la cena con sus pequeñas manos, como si entendiera que ahora mi responsabilidad era mantener a todos unidos. Mi voz se quiebra un poco, y tomo un sorbo de agua del vaso que me ofrece el ujier del tribunal. Pasaron los días, luego las semanas. No sabía dónde vivía Valeria porque se había mudado. No tenía un teléfono para localizarla. Los niños preguntaban por ella todos los días. Arturo empezó a mojar la cama por las noches. Emilia dejó de hablar casi un mes y Andrea, mi pequeña Andrea, desarrolló una tos que no se le iba. Veo a Valeria removerse incómoda en su silla. Sus manos tiemblan ligeramente mientras juguetea con un anillo en su dedo. Decidí matricularlos en la escuela cerca de mi casa. Necesitaba sus documentos, sus certificados de nacimiento. Fui a la antigua dirección de Valeria, y los vecinos me dijeron que había dejado el apartamento sin pagar 3 meses de alquiler. La casera me entregó una caja con cosas que mi hija había dejado, incluidos algunos papeles de los niños. El juez Manso toma algunas notas. ¿Intentó denunciar la situación a las autoridades? Señoría, yo pensé que era algo temporal. Valeria había tenido problemas antes, pero nunca había abandonado por completo a sus hijos. Creía que regresaría. Además, ¿qué iba a decir? ¿Que mi hija había dejado a sus hijos conmigo y no pensaba volver? En ese momento no había delito. Era una madre que había dejado a sus hijos con su abuela. Hago una pausa y miro directamente a Valeria. Pero pasaron los meses, luego los años. Arturo cumplió 8 y me preguntó si podía invitar a su mamá a su fiesta. Le dije que intentaríamos encontrarla. Emilia empezó primero de primaria, y cuando la maestra le preguntó por sus padres, ella señaló hacia mí y dijo, «Esta es mi mamá, Elena». Las lágrimas amenazan con caer, pero las contengo. No es momento de llorar, es momento de recordar. Los gastos se multiplicaron. Mi pensión apenas me alcanzaba para mí sola. Y, de repente, tenía que alimentar, vestir y educar a 3 niños.
Vendí algunas joyas que había guardado. Acepté un trabajo limpiando casas los fines de semana. Una vecina, la señora Elma Jiménez, me ayudaba cuidando a los pequeños cuando yo me iba a trabajar. El juez levanta la vista al oír el apellido Jiménez. ¿Algún parentesco conmigo? Es mi hermana, señoría, respondo. Y puede testificar sobre todo lo que vivimos en esos primeros años. Valeria y su abogado intercambian miradas preocupadas. No esperaban eso. Cuando Andrea cumplió 5 años, tuvimos una crisis. Le dio neumonía y tuvimos que hospitalizarla. Los médicos pidieron el seguro de salud, la autorización de los padres, documentos que yo no tenía. Fue entonces cuando decidí iniciar el proceso legal para obtener la tutela temporal de los niños. Mi voz se vuelve más firme. Contraté a un abogado con los pocos ahorros que me quedaban. Me costó $800 que no tenía, pero era necesario. El abogado intentó localizar a Valeria para notificarle el proceso de tutela. Publicamos avisos en el periódico, como exigía la ley. Nadie respondió. ¿Obtuvo la tutela legal?, pregunta el juez. Sí, señoría. Hace 10 años, este mismo tribunal me concedió la tutela legal de mis 3 nietos. Tengo todos los documentos. Durante 3 años, la ley nos obligó a seguir buscando a la madre biológica. Nunca apareció, nunca llamó, nunca envió ni un solo dólar. Valeria se levanta bruscamente. Yo estaba enferma. Tenía depresión. No podía ocuparme de ellos en ese estado. Siéntese, por favor, ordena el juez con firmeza. Luego me mira a mí. Continúe, señora Vargas. Los niños crecieron conmigo. Arturo se graduó del instituto con honores. Emilia ganó concursos de poesía. Andrea aprendió a tocar la guitarra y formó una banda en la escuela. Fueron a terapia cuando lo necesitaron. Yo los llevé al médico para las vacunas, a todos sus eventos escolares. Celebré cada cumpleaños, cada logro, cada momento importante de sus vidas. Miro a mis nietos y veo a Arturo asentir con lágrimas en los ojos. Nunca les mentí sobre su madre. Siempre les dije que los quería, pero que no podía ocuparse de ellos en ese momento. Les enseñé fotos de ella cuando eran bebés. Guardé cada dibujo que hicieron para ella, esperando que algún día regresara. ¿Y durante todos esos años nunca tuvieron contacto con ella?, pregunta el juez. Ni una sola vez, señoría, hasta hace 2 meses, cuando apareció en mi puerta con su abogado y una demanda de custodia. El juez se inclina hacia adelante. ¿2 meses? ¿Y qué cambió después de 13 años de ausencia total? Sonrío levemente, porque aquí viene la parte que Valeria no quiere que se sepa. Levanto el sobre amarillo. Esa respuesta, señoría, está en estos documentos. El juez Teodoro Manso extiende su mano hacia mí. Señora Vargas, acérquese, por favor, y presente los documentos que ha mencionado. Me pongo de pie lentamente, sintiendo como mis rodillas protestan por la artritis, pero mi determinación es más fuerte que cualquier dolor físico. Camino hacia el estrado con el sobre amarillo apretado contra el pecho. Oigo los tacones nerviosos de Valeria golpeando el suelo de madera. Señoría, dice el abogado Marcos Salinas, poniéndose de pie. Solicito que cualquier documento presentado sea examinado por la defensa antes de ser admitido como prueba. Por supuesto, responde el juez. Señora Vargas, entregue los documentos al secretario para que sean revisados por ambas partes. Abro el sobre con cuidado, como si fuera un cofre del tesoro que he protegido durante años. Mis dedos tiemblan ligeramente, no por miedo, sino por la emoción de que por fin salga a la luz la verdad. Dentro hay fotografías, cartas escritas a mano, recibos y algunos papeles doblados que forman el corazón de esta historia. Empecemos con esto, digo, sacando un paquete de fotografías atado con una cinta roja. Son fotos que tomé el día que Valeria dejó a los niños conmigo. El secretario toma las fotografías y se las pasa al juez, que las va examinando una por una. Su expresión cambia poco a poco, volviéndose más seria. Describa lo que vemos en estas imágenes, señora Vargas. La primera foto muestra a Arturo con ropa sucia y rota. Se ve que sus zapatos tienen agujeros en las suelas. La segunda es de Emilia, que tenía restos de comida seca en la cara y el pelo enredado. La tercera es de Andrea, mi pequeña Andrea, que llevaba un pañal que claramente no se había cambiado en horas. Valeria se cubre la cara con las manos. Su abogado le susurra algo, pero ella niega con la cabeza una y otra vez. Señoría, continúo,
Tomé estas fotos porque quería documentar el estado en el que los niños llegaron a mi casa, no con la intención de usarlas en su contra, sino porque una vecina enfermera me aconsejó que era importante llevar un registro de todo. El juez pasa las fotos al abogado de Valeria, que las revisa rápidamente y se las muestra a su clienta. Veo a mi hija cerrar los ojos con fuerza, como si intentara borrar esos recuerdos. Ahora, digo, sacando un segundo grupo de documentos. Estas son las cartas que Valeria me escribió durante los primeros 6 meses después de dejar a los niños. El juez toma las cartas y enseguida se fija en la letra manuscrita. ¿Estas están escritas de puño y letra de su hija? Sí, señoría. Reconocería su letra en cualquier parte. Miro a Valeria. Dile al juez qué decían esas cartas, hija. Valeria permanece en silencio, pero su abogado toma las cartas y empieza a leerlas. Su expresión cambia de manera dramática a medida que avanza. Señoría, digo con voz clara, en la primera carta, fechada 3 semanas después de que se marchara dejando a los niños, Valeria me escribió que había conocido a un hombre llamado Javier Dávalos y que se mudaba con él a otra ciudad. Me pedía que me ocupara de los niños un poco más de tiempo porque su nueva pareja no quería responsabilidades familiares inmediatas. El silencio en la sala es tan profundo que se podría oír caer un alfiler. Todas las miradas están fijas en Valeria, que ha empezado a llorar en silencio. En la segunda carta, continúo, me informaba de que estaba embarazada de un hijo de Javier y que no podía volver a por los niños porque él la había amenazado con dejarlas y llevaba cargas del pasado a su nueva vida. ¿Embarazada?, pregunta el juez con sorpresa. Sí, señoría. Mi hija tuvo otro hijo con Javier Dávalos, un niño que ahora tiene 12 años y vive con ellos. Un hijo al que sí pudo criar porque era conveniente para su nueva relación. Arturo, Emilia y Andrea intercambian miradas de impacto desde sus asientos. Esta información es nueva para ellos. Nunca les dije que tenían un hermano menor porque no quería herirlos más de lo que ya estaban. En la tercera carta, mi voz se endurece. Valeria me pedía que firmara unos papeles renunciando oficialmente a cualquier reclamación hacia ella para que pudiera comenzar una nueva vida sin complicaciones legales. Me ofrecía $500 por los gastos que yo había tenido con sus hijos hasta ese momento. El abogado Marco Salinas está pálido. Esa información claramente no formaba parte de la versión que su clienta le había contado. ¿Y firmó usted esos papeles?, pregunta el juez. No, señoría. Le respondí por escrito diciéndole que no quería su dinero, pero que, si de verdad quería desaparecer de nuestras vidas, debía hacerlo por completo. Le dije que no volviera a contactarnos hasta que estuviera verdaderamente lista para ser madre. Saco otro documento del sobre. Esta es su respuesta a mi carta, la última comunicación que tuvimos en 13 años. El juez lee el documento y su expresión se endurece notablemente. Señora Vargas, ¿puede leer en voz alta lo que dice esta carta? Tomo el papel con las manos temblorosas, pero mi voz sale firme y clara. Mamá, está bien, no volveré a molestarte. Cuida bien de los niños porque ahora yo tengo mi propia familia. Si alguien pregunta alguna vez, diles que su mamá tuvo que irse muy lejos por trabajo. No quiero que sufran más. Atentamente, Valeria. Las lágrimas corren por las mejillas de mis nietos. Arturo se levanta de su asiento como si fuera a acercarse a mí, pero Emilia lo detiene, agarrándole del brazo. Señoría, digo, guardando la carta. Durante 13 años respeté esa decisión. Nunca busqué a mi hija, nunca intenté contactarla. Crié a sus hijos con amor, con los pocos recursos que tenía, esperando que algún día ella madurara y volviera por las razones correctas. ¿Y por qué cree que ha regresado ahora?, pregunta el juez. Sonrío con tristeza mientras saco el último documento del sobre. Porque hace 3 meses, señoría, mi hermano Alberto Vargas, el tío de Valeria, que vivía en Texas y no tenía hijos, falleció. El juez se inclina hacia adelante con renovado interés. ¿Y qué tiene eso que ver con este caso? Mi hermano, señoría, dejó una herencia importante a cada uno de sus nietos, $50,000 en total para Arturo, Emilia y Andrea, respectivamente. Valeria solloza más fuerte, y su abogado parece estar considerando abandonar el caso. Pero la herencia, continuó con voz firme, solo puede ser reclamada por los niños si están bajo la custodia de un pariente directo, es decir, su madre o su abuela, y yo, como su tutora legal actual, ya había iniciado los trámites para que accedieran a ese dinero cuando alcanzaran la mayoría de edad. El juez me mira atentamente.
¿Está sugiriendo que la señora Valeria Vargas ha regresado únicamente para acceder a la herencia de sus hijos? Saco el último papel del sobre. Es una copia de un documento legal que fue difícil de obtener. Señoría, este es un informe privado que encargué sobre las actividades de mi hija en los últimos meses. Muestra que exactamente hace 2 meses y medio contrató los servicios del abogado Marcos Salinas y empezó a investigar la herencia de mi hermano. El abogado de Valeria se pone en pie bruscamente. Protesto. Esa investigación es privada e ilegal. Es completamente legal. Respondo con calma. Contraté a un investigador privado con licencia después de que mi hija apareciera de pronto en mi puerta con amenazas legales. Tenía todo el derecho de proteger a mis nietos. El juez hace sonar el mazo. Orden en la sala. Me mira con una expresión que mezcla respeto y curiosidad. Señora Vargas, ¿hay algo más en ese sobre que deba conocer este tribunal? Miro el sobre, que ahora se siente mucho más ligero, pero sé que todavía guarda el secreto más importante de todos. Sí, señoría, hay algo más. Algo que ni siquiera mis nietos saben todavía. El juez Teodoro Manso se ajusta las gafas y me mira con una intensidad que no había mostrado antes. Señora Vargas, ¿qué más contiene ese sobre que usted considera relevante para este caso? Mis dedos buscan el último documento escondido en el fondo del sobre amarillo. Es una hoja doblada varias veces, amarillenta por el tiempo, pero que contiene las palabras más importantes de esta historia. Sin embargo, antes de revelarla, sé que hay algo que debo hacer. Señoría, antes de mostrar este último documento, me gustaría que el tribunal escuchara directamente a mis nietos. Creo que es justo que ellos expresen su propia opinión sobre esta situación. Valeria se incorpora en su asiento con esperanza en los ojos. Su abogado, Marcos Salinas, asiente rápidamente. Señoría, mi clienta está de acuerdo. Los menores tienen derecho a expresar sus preferencias. El juez considera la petición. Muy bien, Arturo Vargas. Acérquese al estrado, por favor. Mi nieto mayor se levanta lentamente. Con 20 años. Arturo es un joven alto y delgado, con los ojos inteligentes de su abuelo y la sensibilidad que heredó de nuestra familia. Camina hacia el estrado con pasos medidos, como si cada movimiento requiriera una decisión consciente. Arturo, dice el juez con voz suave, entiendo que esta situación debe de ser muy difícil para usted. Quiero que sepa que puede hablar con libertad. Recuerda a su madre biológica. Arturo traga saliva y mira brevemente a Valeria antes de contestar. Sí, señoría. Tengo algunos recuerdos vagos. Recuerdo que había mucha confusión en casa. Recuerdo que a veces no había comida y que mi abuela Elena aparecía con bolsas del supermercado. Recuerdo el día que llegamos a su casa y ella nos bañó, nos dio ropa limpia y nos preparó sopa de pollo. ¿Y cómo se siente respecto a la ausencia de su madre durante estos años? Arturo cierra los ojos un momento. Señoría, durante mucho tiempo estuve enfadado. No entendía por qué mi mamá no volvía. Mis amigos del colegio tenían padres que los recogían, que iban a sus partidos de fútbol, que les ayudaban con los deberes. Yo tenía a mi abuela Elena, que trabajaba en 2 empleos para mantenernos, y aún así nunca faltó a una reunión escolar. Miro a Valeria llorar en silencio, pero Arturo continúa con una madurez que me rompe el corazón. Cuando cumplí 15, dejé de estar enfadado. Entendí que mi abuela había sacrificado su tranquilidad, su salud y sus ahorros por nosotros. Entendí que ella no tenía la obligación de criarnos, pero lo hizo porque nos quiere. Y ahora que su madre biológica ha vuelto pidiendo la custodia, ¿cómo se siente? Arturo mira directamente a Valeria. Mamá, si puedo llamarte así, me alegra saber que estás bien. Me alegra saber que pudiste superar tus problemas, pero no puedo fingir que estos 13 años no han pasado. No puedo fingir que no duele saber que formaste otra familia mientras nosotros crecíamos preguntándonos qué habíamos hecho mal. El silencio en la sala es absoluto. Valeria llora más fuerte. ¿Dónde le gustaría vivir, Arturo?, pregunta el juez. Señoría, ya soy mayor de edad. Puedo tomar legalmente mis propias decisiones, pero si mi respuesta puede ayudar a proteger a mis hermanas menores, entonces la respuesta es clara. Quiero quedarme con mi abuela Elena. Ella es quien nos crió, quien nos ama incondicionalmente, quien nunca nos abandonó. Arturo vuelve a su asiento y el juez llama a Emilia. Mi nieta de 18 años camina hasta el estrado con la gracia que siempre la ha caracterizado, pero puedo ver la tensión en sus hombros. Emilia, usted también es mayor de edad.
¿Cuál es su perspectiva sobre esta situación? Emilia toma air profundamente antes de hablar. Señoría, tengo recuerdos algo más claros que Arturo porque yo era un poco mayor cuando vinimos a vivir con mi abuela. Recuerdo que mi madre biológica lloraba mucho. Recuerdo que a veces se quedaba en la cama todo el día y que teníamos que cuidarnos solos. Valeria grita desde su asiento. Estaba enferma. Tenía depresión postparto. El juez la hace callar con una mirada severa. Por favor, permita que la señorita termine. Emilia continúa. Entiendo que estabas enferma, mamá, pero también recuerdo el día en que llegamos a la casa de la abuela Elena. Por primera vez en mucho tiempo, alguien nos preguntó si habíamos comido. Alguien nos leyó cuentos antes de dormir. Alguien nos dijo que todo iba a estar bien. Las lágrimas corren por mis mejillas mientras escucho las palabras de mi nieta. La abuela Elena nos llevó al psicólogo cuando teníamos pesadillas. Nos apuntó a actividades extraescolares para que no nos sintiéramos diferentes de los demás niños. Cuando tenía 14 años y me diagnosticaron diabetes juvenil, ella aprendió sobre nutrición, sobre cómo medir la glucosa, sobre todo lo que necesitaba para cuidarme. El juez toma notas mientras Emilia habla. Y en cuanto a quedarse con su madre biológica o con su abuela, ¿qué prefiere? Señoría, mi madre biológica es una desconocida para mí. Sé que comparte mi sangre, pero mi abuela Elena compartió mi infancia, mi adolescencia, mis miedos y mis sueños. La decisión es fácil. Por último, el juez llama a Andrea. Mi nieta menor, de 16 años, se acerca al estrado con la determinación que siempre la ha caracterizado. Es la que más se parece físicamente a mí, pero tiene un espíritu rebelde que me recuerda a Valeria cuando era joven. Andrea, usted es menor de edad, pero su opinión es muy importante para el tribunal. ¿Qué recuerda de su vida antes de venir a vivir con su abuela? Andrea mira a Valeria con una expresión que no puedo descifrar. Señoría, yo era muy pequeña, pero recuerdo cosas. Recuerdo tener hambre. Recuerdo llorar y que nadie viniera. Recuerdo el olor de la casa donde vivíamos. Un olor a tristeza y abandono. Valeria se encoge sobre sí misma, como si las palabras de su hija menor fueran golpes físicos. Pero también recuerdo, continúa Andrea, el primer día en casa de la abuela Elena. Recuerdo que me dio un baño caliente y me puso un pijama limpio que olía a suavizante. Recuerdo que me preparó leche caliente con miel antes de dormir y me cantó una nana. ¿Le gustaría conocer mejor a su madre biológica?, pregunta el juez. Andrea piensa un momento. Señoría, no voy a mentir. Siento curiosidad por conocer a la mujer que me dio la vida, pero también tengo miedo. Miedo de que vuelva a irse. Miedo de que sus promesas sean como las que hizo hace 13 años. ¿Y dónde se siente más segura? Con mi abuela Elena, señoría. Ella nunca me ha fallado, nunca me ha mentido. Cuando le pregunté por qué mi mamá se había ido, no inventó historias bonitas. Me dijo la verdad, que a veces los adultos toman decisiones difíciles, y que ella me quería lo suficiente como para quedarse. Andrea vuelve a su asiento, y el juez se dirige a mí de nuevo. Señora Vargas, sus nietos han sido muy claros en sus preferencias. ¿Hay algo más que deba saber el tribunal antes de tomar una decisión? Miro el sobre amarillo en mis manos y luego miro a mis 3 nietos. Han sido valientes al decir su verdad. Ahora me toca a mí ser valiente con la mía. Sí, señoría. Hay algo más, algo que cambiará por completo la perspectiva de este caso. Saco el último documento del sobre. Es una hoja que he doblado y desdoblado tantas veces que las marcas de los pliegues son permanentes. Este es un documento que encontré hace 2 años entre las cosas que Valeria dejó abandonadas en su apartamento. Un documento que ella misma escribió y firmó. Valeria se pone pálida como un fantasma. Su abogado se inclina hacia ella, pero mi hija niega con la cabeza una y otra vez. ¿Qué tipo de documento, señora Vargas? Una renuncia voluntaria a los derechos de maternidad, señoría, escrita de puño y letra de mi hija, firmada y fechada 3 días después de que dejara a los niños conmigo. El juez Teodoro Manso se levanta bruscamente, y su expresión pasa de la curiosidad profesional al absoluto asombro. ¿Una renuncia voluntaria a los derechos de maternidad? Señora Vargas, ¿está segura de lo que está diciendo? Completamente segura, señoría. Extiendo el documento hacia el secretario del tribunal. Este papel estaba entre las cosas que Valeria dejó en su apartamento.
La casera me lo dio junto con fotografías y otros documentos personales que mi hija dejó atrás. Valeria se tambalea en su asiento como si estuviera a punto de desmayarse. Su abogado, Marcos Salinas, toma el documento con manos temblorosas, y su rostro pierde todo el color mientras lo lee. «Esto no puede ser real», murmura. «Léalo en voz alta, por favor», ordena el juez. El abogado carraspea y empieza a leer con voz ahogada. «Yo, Valeria Vargas, de 26 años de edad, por la presente, renuncio voluntariamente a todos mis derechos como madre de Arturo Vargas, de 7 años, Emilia Vargas, de 5 años, y Andrea Vargas, de 3 años. Reconozco que no tengo la capacidad emocional, económica ni psicológica para criarlos adecuadamente». El silencio en la sala es tan profundo que se puede oír la respiración agitada de todos los presentes. Mis nietos se miran entre sí con expresiones de confusión y dolor. «Continúe», dice el juez con voz grave. «Autorizo plenamente a mi madre, Elena Vargas, para tomar todas las decisiones legales, médicas y educativas relativas a mis hijos. Renuncio a cualquier derecho a visitarlos, contactarlos o reclamarlos en el futuro. Esta decisión es definitiva e irrevocable. Firmado, Valeria Vargas, con fecha 15 de octubre de 2011. Valeria rompant los dos histéricos. Estaba loca, no sabía lo que escribía. Estaba enferma mentalmente. El juez hace sonar el mazo repetidas veces. Orden. Señora Vargas, ¿tiene testigos de que este documento fue escrito voluntariamente por su hija? Sí, señoría. La casera del edificio donde vivía Valeria, la señora Paula Estrella, puede testificar que mi hija le pidió papel y bolígrafo para escribir una carta importante 3 días después de dejar a los niños. También puede confirmar que Valeria estaba consciente y coherente durante esos días. El abogado Marcos Salinas le susurra con urgencia a su clienta, pero Valeria sigue llorando desconsoladamente. Además, continuó, hay algo más que el tribunal debe saber, algo que descubrí hace apenas 2 semanas y que explica por qué mi hija ha vuelto precisamente ahora. Todas las miradas se clavan en mí. Puedo sentir cómo se intensifica la tensión en la sala. Señoría, contraté al investigador privado no solo para conocer los movimientos recientes de mi hija, sino también para entender a fondo su situación actual. Lo que descubrimos es revelador. Saco una pequeña carpeta de mi bolso. Valeria y su pareja, Javier Dávalos, se enfrentan a una grave crisis financiera. Hace 6 meses, Javier perdió su empleo. Hace 4 meses, recibieron una notificación de desahucio de su vivienda. Hace 3 meses, exactamente cuando se enteraron de la herencia de mi hermano, empezaron los trámites para obtener la custodia de mis nietos. Valeria levanta la cabeza, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Mamá, por favor, déjame terminar, hija. Mi voz es firme pero no cruel. El investigador también descubrió que tú y Javier habéis estado viviendo de préstamos y tarjetas de crédito. Debéis más de $30,000 en deudas acumuladas. El juez revisa los documentos que he presentado. ¿Y usted cree que la herencia de sus nietos es la solución que buscan para sus problemas económicos? No lo creo, señoría. Lo sé. Miro directamente a Valeria, porque hace una semana mi hija me llamó por teléfono por primera vez en 13 años. La sorpresa en la sala es palpable. Incluso mis nietos me miran asombrados, porque no les había contado nada de esa llamada. ¿Y qué le dijo en esa llamada?, pregunta el juez. Me dijo que había madurado, que había superado sus problemas y que quería recuperar a sus hijos. Cuando le pregunté por qué después de tanto tiempo, dijo que había estado ahorrando dinero para ofrecerles una vida mejor. Hago una pausa dramática. Entonces le pregunté por la herencia de mi hermano. Hubo un largo silencio y luego dijo, mamá, ese dinero les pertenece a mis hijos. Solo quiero asegurarme de que lo reciban cuando llegue el momento adecuado. ¿Y qué le respondió usted? Le dije que sus hijos ya tenían acceso a esa herencia a través de mí, su tutora legal, que el dinero estaba seguro en un fideicomiso hasta que cada uno de ellos cumpliera 21 años. Fue entonces cuando su tono cambió por completo. Valeria se cubre la cara con las manos, sabiendo lo que viene. Me dijo que, como madre biológica, tenía más derecho que yo a manejar esa herencia. Me dijo que había consultado con un abogado y que podía luchar legalmente por la custodia. Me amenazó, señoría. El juez se inclina hacia adelante. ¿Cómo la amenazó? Me dijo que, si yo no transfería voluntariamente la custodia y el control de la herencia,
me acusaría de secuestro. Me dijo que tenía testigos que podían declarar que yo había alienado intencionadamente a los niños de ella. Me dijo que un juez siempre favorecería a una madre biológica por encima de una abuela. Arturo se levanta de repente de su asiento. Abuela, ¿por qué no nos dijiste que te había amenazado? Porque no quería que os preocuparais más de lo necesario, respondo en voz suave, y porque sabía que la verdad saldría a la luz en el momento adecuado. El juez hace sonar el mazo. Joven, por favor, tome asiento. Luego me mira. Señora Vargas, ¿tiene grabada esa conversación telefónica? No, señoría, pero tengo algo mejor. Sonrío levemente. Después de esa llamada, mi hija me envió varios mensajes de texto en los que repetía sus amenazas. Mensajes que están guardados en mi teléfono y que he impreso para el tribunal. Saco las copias impresas de los mensajes y se las entrego al secretario. El juez los lee en silencio, y su expresión se vuelve cada vez más severa con cada mensaje. ¿Puede leer algunos de estos mensajes para el tribunal?, pregunta el juez. Tomo las hojas y leo con voz clara. Mensaje del 18 de julio. Mamá, piénsalo bien. Yo soy la madre biológica, y cualquier juez se pondrá de mi parte. No hagas esto más difícil de lo necesario. Continuó. Mensaje del 20 de julio. He estado hablando con mi abogado. Dice que lo que hiciste podría considerarse secuestro parental. Podrías ir a la cárcel. Y el último mensaje, mi voz se vuelve más firme, del 22 de julio. Mamá, si me cedes la custodia voluntariamente, podemos llegar a un acuerdo sobre la herencia, 50-50. Tú te quedas con la mitad por haberte ocupado de ellos. Yo me quedo con la otra mitad porque soy su madre. Pero si me obligas a ir a juicio, me quedo con todo. El juez deja los documentos sobre su mesa y mira directamente a Valeria. Señora Vargas, ¿confirma que usted envió estos mensajes? Valeria solloza, incapaz de articular una palabra. Su abogado parece completamente derrotado. Señoría, digo en voz suave. Quiero dejar claro que no busco venganza contra mi hija. Entiendo que pasó por momentos difíciles cuando era joven. Entiendo que la maternidad temprana y los problemas de salud mental pueden llevar a decisiones desesperadas. Miro a Valeria con tristeza, pero también con determinación. Pero lo que no puedo aceptar es que, después de 13 años de ausencia total, después de haber renunciado formalmente a sus derechos como madre, después de haber formado una nueva familia y olvidado por completo a estos niños, ahora vuelva solo porque hay dinero de por medio. ¿Qué solicita al tribunal?, pregunta el juez. Que se confirme mi tutela legal permanente sobre mis nietos menores, que la demanda de custodia de mi hija sea rechazada por completo y que se dicte una orden de alejamiento que impida a Valeria acercarse a los niños, a menos que ellos, cuando sean mayores de edad, decidan voluntariamente tener contacto con ella. Valeria grita desde su asiento. No puedes quitarme a mis hijos para siempre. Me vuelvo hacia ella con una expresión que mezcla dolor y firmeza. Hija, tú misma los entregaste hace 13 años. Yo no te estoy quitando nada. Solo estoy protegiendo lo que tú abandonaste. El juez decreta un receso de 30 minutos para revisar toda la documentación presentada. La sala se vacía parcialmente, pero yo sigo sentada en mi lugar, abrazando mi bolso contra el pecho como si fuera un escudo protector. Mis nietos se acercan y me rodean con sus brazos en un abrazo silencioso que dice más que 1000 palabras. Abuela, susurra Andrea, ¿por qué nunca nos dijiste que ella había renunciado a nosotros por escrito? Porque quería que tuvierais la oportunidad de formar vuestra propia opinión sobre vuestra madre cuando fuerais lo bastante mayores para entender, respondo, acariciándole el pelo. No quería que crecierais con odio en el corazón. Arturo aprieta mi mano. Pero nos mentiste todos estos años cuando nos decías que quizá volvería. No mentí, cariño. Siempre existió la posibilidad de que madurara y volviera por las razones correctas. Me aferré a esa esperanza durante mucho tiempo. Miro hacia donde está sentada Valeria, hablando en susurros desesperados con su abogado. Pero cuando me llamó hace una semana, supe en ese mismo instante que no había vuelto por vosotros. Había vuelto por el dinero. Emilia se sienta a mi lado. ¿Qué va a pasar ahora, abuela? No lo sé, hija, pero sé que hemos dicho la verdad, y eso es todo lo que podemos hacer. Durante el receso, observo cómo Valeria se acerca lentamente a nosotros. Su abogado intenta detenerla, pero ella lo ignora. Camina con pasos vacilantes, como si cada paso fuera una montaña que escalar. Mamá, dice con voz rota, ¿podemos hablar en privado? Empieza,
y su voz tiembla como cuando era niña y había hecho algo malo. Sé que cometí errores terribles, pero he cambiado. De verdad he cambiado. ¿Has cambiado de verdad, Valeria, o solo necesitas dinero? Mi pregunta es directa, pero no cruel. Después de tantos años, me he ganado el derecho a una honestidad brutal. Ella baja la mirada. Las dos cosas son ciertas, susurra. Sí, necesito el dinero, pero también he echado de menos a mis hijos todos estos años. ¿Los has echado de menos? Mi voz se eleva un poco. Valeria, tuviste 13 años para echarlos de menos. 13 años para llamar, para escribir, para mandar una postal en Navidad. 13 años para preguntar cómo estaban, si necesitaban algo, si se acordaban de ti. Tenía miedo, susurra. Tenía miedo de que me odiaran por haberlos abandonado. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué, después de 13 años de miedo, de repente tienes el valor para luchar por ellos en un juzgado? Valeria se apoya en la ventana, como si necesitara un sostén físico para seguir hablando. Porque Javier me dijo que, si no intentaba recuperar a mis hijos y su herencia, me dejaría, confiesa. Me dijo que no podía estar con una mujer que había regalado $50,000. La brutal honestidad de su confesión me deja descolocada. Por un instante, veo a la niña asustada que fue, atrapada entre decisiones imposibles. Entonces no has cambiado en absoluto, digo con una profunda tristeza. Hace 13 años tomaste una decisión basada en lo que te exigía un hombre. Hoy estás aquí por la misma razón. No es tan sencillo, su voz sube de tono, pero enseguida mira a su alrededor para asegurarse de que nadie nos oye. Mamá, no entiendes la presión bajo la que he vivido. Javier me ha mantenido todos estos años. Sin él no tengo nada. No tengo trabajo. No tengo casa propia. No tengo ahorros. ¿Y qué hay de tu otro hijo? El hijo al que sí pudiste criar porque era conveniente para tu relación. Valeria se tambalea como si le hubiera dado una bofetada. Pablo es diferente. Nació dentro de mi matrimonio con Javier. Formaba parte de nuestros planes. Arturo, Emilia y Andrea también eran tus hijos, Valeria. Ellos también se merecían amor incondicional. Pero yo no podía dárselo, estalla ella, con lágrimas corriendo por su rostro. Era una cría cuando los tuve. No sabía cómo ser madre. Cada vez que Arturo lloraba, yo lloraba también. Cada vez que Emilia tenía pesadillas, a mí me daban ataques de pánico. No podía con todo. Por primera vez en esta conversación, siento una punzada de compasión por mi hija. Entonces, ¿por qué no me pediste ayuda en ese momento? ¿Por qué no viniste y me dijiste, mamá, no puedo con esto sola? Porque tenía miedo de que me juzgaras, responde. Tenía miedo de que pensaras que era una mala madre. Valeria, mi voz se suaviza. Yo te habría ayudado. Habríamos encontrado la manera de criarlos juntas, pero tú elegiste huir. Elegiste abandonarlos por completo. Lo sé, solloza. Lo sé. Y he vivido con esa culpa todos estos años. Pero, mamá, ahora sí puedo ofrecerles algo mejor. Con la herencia, puedo darles una vida que antes nunca pude darles. Con la herencia, Valeria, ¿me estás escuchando? No se trata del dinero. Se trata de 13 años de ausencia. Se trata de que escribiste una renuncia a tus derechos de madre. Se trata de que formaste otra familia, y los olvidaste por completo. Valeria se endereza y, por un momento, veo un destello de la determinación que la caracterizaba cuando era joven. Mamá, legalmente sigo siendo su madre biológica. Ese papel que escribí no estaba notariado. No se presentó ante un juez. Técnicamente, no tiene plena validez legal. Y ahí está, la verdadera Valeria vuelve a emerger, calculadora y manipuladora. Entonces, nunca se trató de recuperar a tus hijos. Se trata de ganar un caso legal para acceder al dinero. Se trata de las dos cosas, insiste. Mamá, podemos llegar a un acuerdo. Yo me quedo con los niños, pero tú puedes visitarlos cuando quieras. Podemos compartir la responsabilidad de criarlos y, respecto a la herencia, podemos repartirla de forma justa. Has gastado dinero en ellos todos estos años. Es justo que recibas una compensación. ¿Compensación? La palabra sale de mi boca como veneno. Valeria, ¿de verdad crees que crié a tus hijos esperando una recompensa económica? ¿Crees que los llevé al médico cuando tenían fiebre porque esperaba que alguien me pagara por ello? ¿Crees que me quedé despierta toda la noche cuando tenían pesadillas porque esperaba recibir dinero a cambio? Paga. Solo, paga. Valeria se tapa los oídos como una niña que no quiere oír la verdad. No voy a parar, Valeria, porque esto es lo que necesitas escuchar. No crié a esos niños como una inversión. Los crié porque los quiero, porque son mi sangre, porque cuando tú los abandonaste, alguien tenía que amarlos sin condiciones. Valeria baja las manos y me mira con una expresión que no veía desde hacía años. Es la misma mirada que tenía de adolescente cuando se daba cuenta de que había cometido un error grave.
Mamá dice con una voz muy pequeña. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? La pregunta me toma por sorpresa. Durante años imaginé este momento. Pensé en lo que le diría si alguna vez me pidiera perdón. Pero ahora que estoy aquí, las palabras no salen con facilidad. Valeria, el perdón no es algo que se negocie. No es algo que se consiga a cambio de hacer las cosas bien. No. El perdón es algo que se da porque una decide liberarse del resentimiento. Entonces, ¿me perdonas? Miro a mi hija, esta mujer de 39 años que todavía busca la aprobación de su madre. Y siento una mezcla compleja de amor, decepción, tristeza y esperanza. Te perdono por haber sido una niña asustada que no sabía cómo ser madre. Te perdono por tomar decisiones desesperadas cuando te sentías sobrepasada. Te perdono por haber huido cuando la responsabilidad te pesaba demasiado. Valeria sonríe con esperanza, pero continúo. Pero no puedo perdonarte que hayas vuelto solo cuando hubo dinero de por medio. No puedo perdonarte que me amenazaras con meterme en la cárcel para conseguir lo que querías. Y no puedo permitir que vuelvas a hacerles daño a esos niños. La sonrisa desaparece de su rostro. Entonces, ¿no hay nada que pueda hacer? Sí, hay algo que puedes hacer, respondo con firmeza. Puedes volver a tu vida, trabajar en tus problemas personales y, cuando de verdad hayas madurado y cambiado, cuando puedas ofrecer amor genuino sin esperar nada a cambio, entonces, quizá, tus hijos decidirán por sí mismos si quieren conocerte. ¿Y la herencia? La herencia es de ellos, Valeria. Y yo me aseguraré de que la reciban cuando estén preparados para administrarla con responsabilidad. Un oficial del juzgado aparece en el pasillo. El receso ha terminado. El juez está listo para continuar. Mientras volvemos a la sala, Valeria toma mi brazo con suavidad. Mamá, una última pregunta. Si retiro la demanda ahora, ¿me permitirías ver a los niños de vez en cuando, con visitas supervisadas? Me detengo y la miro directamente a los ojos. Esa decisión no me corresponde a mí, Valeria. Les corresponde a ellos. Si ellos quieren verte, respetaré su decisión, pero no los presionaré para que lo hagan. Entramos de nuevo en la sala, donde el juez nos espera, y sé que los próximos minutos determinarán el futuro de mi familia. El juez Teodoro Manso ocupa su lugar en el estrado, y la sala vuelve a llenarse de una atención palpable. Valeria y su abogado, Marcos Salinas, regresan a su mesa, pero noto que algo ha cambiado en su postura. Está más encorvada, más pequeña, como si la conversación en el pasillo le hubiera drenado toda la energía combativa. Damas y caballeros, empieza el juez con voz solemne. He tenido tiempo para revisar toda la documentación presentada y debo decir que este caso presenta elementos muy preocupantes que van más allá de una simple disputa de custodia. Mira directamente a Valeria. Señora Vargas, después de examinar la renuncia a los derechos de maternidad escrita de su puño y letra, los mensajes de texto en los que amenaza a su madre y el historial documentado de abandono durante 13 años, tengo algunas preguntas muy serias que hacerle. Valeria se pone de pie temblando, apoyándose en la mesa para mantener el equilibrio. ¿Confirma que usted escribió voluntariamente la renuncia a los derechos de maternidad fechada el 15 de octubre de 2011? Señoría, interviene el abogado Marcos Salinas. Mi clienta atravesaba una crisis grave de salud mental en ese momento. No puede responsabilizársela de decisiones tomadas bajo esas circunstancias. Licenciado Salinas, responde el juez con tono severo. He revisado los informes médicos que usted presentó como prueba de la depresión de su clienta. Los documentos muestran que fue dada de alta del tratamiento psiquiátrico 2 meses antes de escribir esa renuncia. Según los registros médicos, su doctor certificó que estaba mentalmente estable y que no representaba un peligro para sí misma ni para otros. Valeria se tambalea y su abogado la ayuda a sentarse. Además, continúa el juez, he comprobado los registros públicos, y he encontrado que la señora Valeria Vargas contrajo matrimonio legalmente con el señor Javier Dávalos el 20 de diciembre de 2011, apenas 2 meses después de escribir la renuncia a los derechos de maternidad. ¿Puede explicarme cómo alguien supuestamente incapaz mentalmente de tomar decisiones sobre sus hijos pudo, al mismo tiempo, tomar la decisión legal de casarse? El silencio en la sala es absoluto. Puedo oír los latidos de mi propio corazón mientras espero la respuesta de mi hija. Señoría, dice Valeria con la voz rota. Yo solo quería empezar de nuevo. Pensé que sería mejor para todos. ¿Mejor para todos o mejor para usted? La pregunta del juez es directa y cortante. Valeria se echa a llorar y no puede responder. El juez continúa. Señora Vargas, también he revisado los expedientes escolares de su hijo Pablo, nacido en 2012. Los documentos muestran que usted ha sido una madre presente y activa en su educación. Ha asistido a reuniones de padres, actos escolares y ha mantenido un hogar estable para él durante 11 años. Esto demuestra que sí tenía capacidad para ser madre,
pero eligió ejercer esa capacidad solo con el hijo que le resultaba conveniente. Cada palabra del juez cae como un martillazo sobre el ataúd de las esperanzas de Valeria. La veo desplomarse en su silla, completamente derrotada. Pero lo más preocupante de todo, dice el juez, levantando las copias impresas de los mensajes de texto, son estas amenazas explícitas que hizo a su madre. Amenazar con falsas acusaciones de secuestro no solo es moralmente reprobable, sino que constituye extorsión, un delito grave. El abogado Marcos Salinas se levanta desesperado. Señoría, solicito un receso para consultar con mi clienta la posibilidad de retirar la demanda. Licenciado Salinas, responde el juez con firmeza, a la luz de las pruebas presentadas, especialmente las amenazas de extorsión, tengo la obligación legal de remitir este caso a la Fiscalía para que evalúe si se deben presentar cargos penales contra su clienta. Valeria grita desde su asiento. No, por favor. Yo solo quería recuperar a mis hijos. Señora Vargas, dice el juez con voz severa, usted no quería recuperar a sus hijos. Quería recuperar el dinero de la herencia. Las pruebas son abrumadoramente claras en ese sentido. Se vuelve hacia mí. Señora Elena Vargas, ¿desea presentar cargos por extorsión contra su hija? La pregunta me toma por sorpresa. Durante semanas imaginé este momento, pero nunca pensé que tendría que decidir si enviar o no a mi propia hija a la cárcel. Miro a Valeria, que me observa con ojos suplicantes. Luego miro a mis nietos, que esperan mi respuesta con expresiones tensas. Finalmente, miro dentro de mi corazón y encuentro una respuesta que me sorprende incluso a mí. Señoría, no deseo presentar cargos penales contra mi hija. Valeria suspira aliviada, pero continúo. Sin embargo, sí solicito una orden de alejamiento que le prohíba ponerse en contacto con mis nietos o conmigo durante un periodo mínimo de 5 años, salvo a través de un representante legal y con la aprobación previa de este tribunal. El juez asiente. Esa petición me parece razonable. ¿Algo más, señora Vargas? Sí, señoría. Solicito que quede establecido en el registro público que la señora Valeria Vargas renunció voluntariamente a todos sus derechos de maternidad sobre Arturo, Emilia y Andrea Vargas el 15 de octubre de 2011, y que cualquier intento futuro de reclamar custodia o derechos sobre estos menores sea considerado frívolo y carente de mérito legal. Concedido, dice el juez, haciendo anotaciones en sus documentos. Valeria se pone en pie tambaleándose. Mamá, por favor, no hagas esto. No me quites a mis hijos para siempre. Me vuelvo hacia ella, y por primera vez en toda esta audiencia, mi voz sale suave pero inquebrantable. Valeria, yo no te estoy quitando nada. Fuiste tú quien los dejó ir hace 13 años. Tú escribiste esa renuncia. Tú elegiste formar otra familia y olvidarte de ellos. Yo solo estoy protegiendo lo que tú abandonaste. Pero son mis hijos solos, ¿ah? No respondo con firmeza. Son los hijos que tuviste, pero yo soy quien los crió. Yo soy quien los ama sin condiciones. Yo soy quien sacrificó su tranquilidad, su salud y su dinero para darles un hogar estable. Arturo se levanta de su asiento en la galería. Señoría, ¿puedo decir algo? El juez asiente. Acerques, por favor. Mi nieto camina hacia el estrado con la dignidad de un hombre adulto, aunque en sus ojos aún veo el dolor del niño que fue. Señoría, quiero que conste en acta que mis hermanas y yo no consideramos a Valeria Vargas nuestra madre. Ella es la mujer que nos dio la vida, pero nuestra madre es Elena Vargas, la mujer que nos crió, nos educó, nos amó, y nunca nos abandonó. Se vuelve hacia Valeria. Y quiero que sepas, Valeria, que si alguna vez de verdad cambias en el futuro, si alguna vez puedes ofrecer amor genuino sin esperar nada a cambio, si alguna vez puedes demostrar que has madurado de verdad, quizá entonces consideremos conocerte como persona. Pero nunca serás nuestra madre. Ese título se lo ha ganado la abuela Elena. Valeria solloza sin control, pero Arturo aún no ha terminado. Y sobre la herencia del tío Alberto. Quiero que sepas que, cuando cumplamos 21 años y podamos disponer libremente de ese dinero, una parte será para la abuela Elena, porque ella merece ser recompensada por todos los sacrificios que hizo por nosotros. Emilia y Andrea se levantan de sus asientos y se unen a su hermano frente al estrado. Yo también quiero decir algo, dice Emilia con voz clara. Valeria, no te odio, pero tampoco te conozco. Para mí eres una extraña que compartió parte de su ADN conmigo. Mi familia de verdad está aquí, con mi abuela Elena y mis hermanos. Andrea, la menor, mira a Valeria directamente a los ojos. Y quiero que sepas que, si hubieras vuelto por amor, si hubieras vuelto porque de verdad nos echabas de menos, quizá habríamos podido construir algo, pero volviste por dinero. Y eso nos dice todo lo que necesitamos saber sobre quién eres en realidad. El juez da unos suaves golpes con la masa.
Por la presente, este tribunal dicta lo siguiente. Se confirma la tutela legal permanente de la señora Elena Vargas sobre las menores Emilia Vargas y Andrea Vargas. Se establece una orden de alejamiento de 5 años contra la señora Valeria Vargas. La demanda de custodia presentada por la señora Valeria Vargas queda declarada nula y sin efecto, y se le prohíbe presentar demandas similares en el futuro sin pruebas sustanciales de un cambio en las circunstancias. Valeria se derrumba por completo, sostenida solo por su abogado. Mamá susurra. ¿Alguna vez podrás perdonarme del todo? Camino hacia ella lentamente, sintiendo el peso de todos estos años sobre mis hombros. Cuando llego a su lado, pongo mi mano sobre su mejilla surcada de lágrimas. Valeria, te perdoné hace mucho tiempo. Pero el perdón no significa que pueda permitirte volver a hacerles daño a estos niños. Ya han sufrido bastante. ¿Qué voy a hacer ahora?, pregunta con voz de niña perdida. Vas a volver a casa. Vas a cuidar del hijo que tienes. Vas a trabajar en ti misma, en ser mejor persona. Y quizá algún día, en el futuro, cuando de verdad hayas cambiado, mis nietos decidirán por sí mismos si quieren conocerte. ¿Y si Javier me deja porque no conseguí el dinero? Suspiro profundamente. Entonces quizá ha llegado la hora de que aprendas a sostenerte sobre tus propios pies, hija. Quizá ha llegado el momento de que dejes de basar tus decisiones en lo que los hombres esperan de ti. El juez se pone de pie, indicando que la audiencia ha terminado. Se levanta la sesión. Al salir de la sala, siento una extraña mezcla de triunfo y tristeza. Gané la batalla legal, pero perdí la esperanza de que mi hija hubiera vuelto por las razones correctas. Sin embargo, cuando mis nietos me rodean con sus brazos en el pasillo del juzgado, sé que tomé las decisiones correctas. A veces amar significa proteger a quienes quieres, incluso si eso hiere a quienes también amas. 3 meses después del juicio, estoy sentada en mi pequeña cocina viendo a Andrea practicar la guitarra para su recital escolar. La luz de la tarde entra por la ventana e ilumina su rostro concentrado, tan parecido al mío cuando tenía su edad. Arturo está en la universidad estudiando ingeniería con una beca completa que conseguimos tras mucho esfuerzo. Emilia trabaja a tiempo parcial en una librería mientras termina el instituto. La vida ha recuperado su ritmo, pero de un modo distinto, más sereno. Ya no existe esa tensión constante de preguntarse si alguien vendrá a llevarse a los niños. Ya no hay noches en vela pensando en demandas judiciales. La orden de alejamiento nos ha dado la paz que necesitábamos. Suena el timbre y voy a abrir. Es la señora Elma, mi vecina y hermana del juez, con una bandeja de tamales recién hechos. Elena, mira lo que te traje, dice con su sonrisa maternal. Sé que has estado trabajando mucho y pensé que esto te vendría bien. Gracias, Elma. Pasa, tomemos un café. Mientras preparamos el café, Elma me mira con esa expresión que conozco tan bien. Ella tiene algo que decir, pero no sabe por dónde empezar. Dilo simplemente, Elma. Te conozco desde hace 40 años. Es sobre Valeria, dice por fin. Mi hermano Teodoro me contó que ha estado pidiendo información sobre cómo apelar la decisión. Siento un nudo en el estómago, pero respiro hondo. ¿Y qué le dijeron? Que no tiene base legal para apelar, que la renuncia a los derechos de maternidad que escribió es válida, sobre todo teniendo en cuenta su comportamiento posterior. Pero, Elena, hay algo más. Javier la dejó la semana pasada. Se llevó a su hijo, Pablo, y le dijo que no podía seguir con una mujer que había perdido $150,000 por ser estúpida. La noticia me golpea como una bofetada. A pesar de todo lo que Valeria me hizo, sigue siendo mi hija, y me duele saber que está sufriendo. ¿Dónde está viviendo ahora? En un pequeño apartamento cerca del centro. Está trabajando limpiando oficinas por la noche. Teodoro dice que se ve fatal, muy delgada, muy triste. Andrea deja de tocar la guitarra y se acerca a nosotras. ¿Están hablando de mi madre biológica? Sí, mi amor, respondo con sinceridad. Parece que está pasando por un momento difícil. Andrea se sienta a mi lado. ¿Te sientes mal por ella, abuela? La pregunta me sorprende por su madurez. Sí, me siento mal. A pesar de todo lo que pasó, sigue siendo mi hija. No me gusta saber que está sufriendo, pero eso no significa que hicimos algo mal al defendernos, ¿verdad? Sonrío y le acaricio el pelo. No, mi amor. A veces, en la vida, tenemos que tomar decisiones difíciles. Puedes sentir compasión por alguien y al mismo tiempo protegerte de esa persona. Elma nos interrumpe con suavidad. Elena, hay algo más que deberías saber. Valeria ha estado preguntando por los niños. No ha violado la orden de alejamiento, pero ha estado preguntándole a los vecinos cómo están, si les va bien en la escuela, si necesitan algo. ¿Crees que está planeando algo?, pregunto con preocupación. No lo sé, pero Teodoro quería que lo supieras, por si acaso. Esa noche, después de que Andrea se va a dormir, me quedo despierta pensando en Valeria. La imagino sola en ese pequeño apartamento, sin su pareja, sin su hijo,
sin un trabajo estable. Imagino su arrepentimiento, su soledad, su desesperación. Al día siguiente, tomo una decisión que me sorprende incluso a mí. Voy al supermercado y compro comida para una semana. Arroz, frijoles, pollo, verduras, pan, leche. Lo guardo todo en bolsas y conduzco hasta la dirección que Elma me había dado. El edificio es viejo y está deteriorado. Subo las escaleras hasta el tercer piso y llamo a la puerta del apartamento 3B. Oigo pasos lentos, y luego la voz de Valeria al otro lado de la puerta. ¿Quién es? Soy yo, Valeria, tu madre. Hay un largo silencio y después el sonido de los cerrojos abriéndose. La puerta se abre y veo a mi hija. Elma tenía razón, se ve terrible. Ha perdido mucho peso. Tiene profundas ojeras y su ropa está limpia, pero muy gastada. Mamá, susurra, como si no pudiera creer que estoy allí. ¿Qué haces aquí? Te traje algunas cosas, digo, levantando las bolsas. ¿Puedo pasar? Se hace a un lado y entro en el apartamento. Es pequeño, pero está limpio. Un sofá viejo, una mesa de cocina con 2 sillas, un televisor pequeño. Sobre la mesa hay facturas apiladas sin pagar. ¿Por qué? Pregunta mientras dejo las bolsas en la cocina. Porque eres mi hija, respondo sencillamente. Porque, a pesar de todo lo que pasó, no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo pasas hambre. Valeria se desploma en el sofá y rompe a llorar. Mamá, lo perdí todo. Javier se llevó a Pablo. Me dijo que soy una fracasada, que tuve la oportunidad de conseguir dinero fácil y lo arruiné por sentimental. Me siento a su lado. ¿Y qué le dijiste? Nada. No dije nada porque sabía que tenía razón. Soy una fracasada. Perdí a mis primeros hijos, perdí la herencia. Perdí a Pablo. Perdí mi casa. Valeria, digo con voz suave pero firme, no perdiste a tus primeros hijos. Los abandonaste. Hay una diferencia. Ella me mira con los ojos hinchados de tanto llorar. Siempre vas a recordarme mis errores. No voy a recordártelos, pero tampoco voy a permitir que reescribas la historia. Si de verdad quieres cambiar, tienes que empezar por aceptar la verdad de lo que hiciste. ¿Y cuál es esa verdad? Me levanto y camino hacia la ventana que da a la calle. Que tuviste 3 hijos preciosos y los abandonaste porque no encajaban en tu nueva relación. Que formaste otra familia, y te olvidaste por completo de ellos durante 13 años. Que solo volviste cuando hubo dinero de por medio. Todo eso ya lo sé, estalla ella. Vivo con esa culpa todos los días. Me vuelvo hacia ella. La culpa no sirve de nada, Valeria. La culpa es autocompasión disfrazada. Lo que sí sirve es el arrepentimiento genuino y el deseo real de cambiar. ¿Y cómo sabes si mi arrepentimiento es genuino? Porque, si lo fuera, no habrías vuelto pidiendo custodia. Habrías vuelto pidiendo perdón. Habrías vuelto preguntando cómo podías ayudar, no qué podías conseguir. Valeria guarda silencio mucho rato. Finalmente pregunta, ¿hay alguna manera de que algún día pueda volver a ver a mis hijos? Tal vez, respondo. Pero tendría que ser en sus términos, cuando ellos estén preparados, si es que alguna vez lo están. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, trabaja en ti. Busca ayuda psicológica. Encuentra un trabajo estable. Aprende a vivir sola sin depender de un hombre. Conviértete en la mujer que te habría gustado que fuera la madre de tus hijos. Camino hacia la puerta. La comida te alcanzará para una semana. Después de eso, tendrás que arreglártelas tú sola. ¿Vas a volver a visitarme? Pregunta con voz pequeña. No lo sé, Valeria. Eso depende de ti, de las decisiones que tomes a partir de ahora. Salgo del apartamento con una sensación extraña. No sé si hice bien en venir, pero sé que no habría podido soportar la idea de que mi hija pasara hambre, hiciera lo que hiciera en el pasado. Cuando llego a casa, Arturo está en la cocina estudiando. Levanta la vista cuando entro. Abuela, ¿dónde estabas? Te estaba buscando. Fui a ver a tu madre biológica, le digo con honestidad. Su expresión cambia de inmediato. ¿Por qué? Porque tiene hambre y sigue siendo mi hija. Arturo cierra sus libros y me mira con seriedad. Abuela, espero que eso no signifique que vas a dejar que vuelva a meterse en nuestras vidas. No, mi amor. Significa que soy capaz de sentir compasión sin poner en riesgo nuestra seguridad. Él asiente lentamente. ¿Crees que alguna vez cambiará de verdad? No lo sé, respondo con sinceridad. Pero si lo hace, será porque ella decida cambiar, no porque nosotros la presionemos o la rescatemos. Esa noche, mientras me preparo para dormir, pienso en las lecciones que esta experiencia nos ha dejado. A veces, el amor más verdadero es el que pone límites. A veces, proteger a quienes amas significa decir no a quienes también amas. Y a veces, solo a veces, la justicia no es venganza. La justicia es, simplemente, permitir que las consecuencias naturales de las decisiones de alguien se manifiesten, mientras tú eliges el amor en lugar del resentimiento.
Un año después del juicio, estoy sentada en mi jardín viendo crecer los tomates que planté en primavera. Arturo se graduó con honores en la universidad y consiguió trabajo en una empresa de ingeniería. Emilia fue aceptada en la universidad con una beca parcial. Andrea, que ahora tiene 17 años, dirige la banda de su escuela. La herencia del tío Alberto sigue intacta en sus cuentas fiduciarias, esperando a que cada uno cumpla 21 años. Pero lo más importante es que mis nietos han florecido sin la sombra constante del miedo al abandono. La señora Elma llega con noticias. Elena, tengo que decirte algo sobre Valeria. ¿Qué pasó ahora?, pregunto, preparándome mentalmente. Se apuntó a terapia psicológica. Ha estado yendo religiosamente durante 6 meses. Teodoro me dijo que paga las sesiones ella misma con lo que gana limpiando. La noticia me sorprende de verdad. Y hay más, añade. Consiguió un trabajo de día como recepcionista en una clínica médica. Ya no limpia oficinas por la noche. Se la ve mejor, más estable. ¿Ha preguntado por los niños? No. De hecho, le dijeron que tú la habías visitado y respondió que su madre ya había hecho bastante por ella, que ahora le tocaba a ella demostrar que podía cambiar sin ayuda. Por primera vez en años, me siento extrañamente orgullosa de mi hija. Esa tarde, Andrea llega del colegio con una expresión pensativa. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Siempre, mi amor. ¿Crees que algún día querré reconocer a mi madre biológica? La pregunta no me sorprende. Sabía que este momento llegaría. No lo sé, Andrea. Es una decisión que solo tú puedes tomar cuando estés lista. ¿Te enfadarías si algún día decidiera conocerla? No, mi amor. Me sentiría orgullosa de ti por tomar tus propias decisiones como una adulta responsable. ¿Y si decido no verla nunca? También me sentiría orgullosa. La decisión es completamente tuya. Esa noche, mientras preparo la cena, reflexiono sobre todo lo que hemos vivido. Durante años guardé resentimiento hacia Valeria. Resentimiento por dejarme una responsabilidad que no era mía. Resentimiento por olvidarse de sus hijos. Resentimiento por volver solo por dinero. Pero ahora, después de tanto tiempo, me doy cuenta de que el resentimiento era una cadena que nos ataba a las dos. Cuando lo solté, me liberé. La semana pasada, Emilia cumplió 19 años. Durante la celebración, me dijo algo que me llenó el corazón. Abuela, gracias por salvarnos, pero más aún, gracias por enseñarnos que el amor de verdad no abandona. Arturo, que ahora tiene 21 años, tiene acceso completo a su herencia. Lo primero que hizo fue apartar $10,000 para mí. Por todo lo que gastaste en nosotros todos estos años, me dijo. Acepté el dinero, no porque lo necesitara, sino porque era importante para él dármelo. A veces me pregunto qué habría pasado si Valeria hubiera vuelto por las razones correctas, si hubiera regresado pidiendo perdón en lugar de exigir custodia, si hubiera mostrado un arrepentimiento genuino en vez de amenazas legales. Quizá habríamos encontrado la forma de convivir. Quizá habríamos logrado construir algo parecido a una familia ampliada. Quizá mis nietos habrían tenido la oportunidad de conocer a su madre biológica en circunstancias sanas. Pero la vida no va de quizás. Va de las decisiones que tomamos con la información que tenemos en el momento en que la tenemos. Yo elegí proteger a 3 niños abandonados. Elegí amarlos incondicionalmente cuando su propia madre no pudo. Elegí sacrificar mi tranquilidad y mis recursos para darles estabilidad. Y cuando llegó el momento de defenderlos, elegí luchar por ellos con todas mis fuerzas. No me arrepiento de ninguna de esas decisiones. Hoy, mientras veo a Andrea practicar la guitarra, a Emilia estudiar para sus exámenes de la universidad y a Arturo planear su futuro profesional, sé que hice lo correcto. Son adultos responsables, empáticos y trabajadores. Son buenas personas que aportan algo positivo al mundo. Son la prueba viviente de que el amor incondicional y los límites firmes pueden coexistir. A veces la gente me pregunta si odio a Valeria por lo que hizo. La respuesta es no. No la odio, pero tampoco la justifico. Entiendo que era joven cuando tuvo a sus hijos. Entiendo que la maternidad puede resultar abrumadora. Entiendo que todos cometemos errores, pero también entiendo que algunos errores tienen consecuencias permanentes. Y decidir abandonar a tus hijos no es un error. Es una decisión que define quién eres como persona. Valeria eligió su nueva vida por encima de sus hijos. Yo elegí a esos niños por encima de mi comodidad. Las dos vivimos con las consecuencias de nuestras decisiones. La diferencia es que yo puedo dormir tranquila por las noches, sabiendo que siempre puse el bienestar de los niños en primer lugar. Ella tendrá que vivir para siempre sabiendo que los abandonó cuando más la necesitaban. Si hay una lección en todo esto, es que la justicia no siempre llega en forma de castigo. A veces la justicia es, simplemente, que cada persona reciba exactamente lo que sus actos merecen. Yo merezco el amor incondicional de mis nietos porque les di amor incondicional durante 13 años.
Valeria merece la ausencia de ese amor porque eligió estar ausente durante 13 años. No es venganza, es consecuencia natural. Y quizá, si de verdad ha cambiado, si realmente está trabajando en sí misma, algún día mis nietos decidan darle una oportunidad. Pero será su decisión, en sus términos, cuando ellos estén preparados. Mientras tanto, yo seguiré siendo lo que siempre he sido: su abuela, su protectora, su hogar seguro, su amor incondicional. Porque así funciona el amor verdadero. No abandona, no negocia, no pone condiciones. Simplemente es, constante como el amanecer, fuerte como las raíces de un árbol viejo, silencioso como una oración que nunca termina. Y eso, al final del día, es suficiente. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad me estás escuchando? Encontrémonos en los comentarios. Si te ha gustado la historia, puedes apoyarme enviando un super gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Estoy deseando leer tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.